Bueno, pues vamos a continuar con esta unidad 2, con esta segunda parte del tema de creencias sobre el conocimiento. Nos quedamos en estas preguntas de reflexión, ¿no? ¿Cómo pueden estas creencias influir en lo que estamos pensando? ¿Cómo sé qué es lo correcto y en qué situaciones lo que creo puede llevarme a tomar una decisión con impacto en mi vida? Y bueno, en esta segunda parte vamos a hablar ahora sí un poco más sobre un modelo de creencias sobre el conocimiento, del cual vamos a derivar algunas reflexiones que creo que pueden servir muy bien para el análisis de las noticias en redes sociales. A grandes rasgos, y bueno, para no abundar demasiado en la teoría, tenemos este modelo de creencias epistemológicas de Geoffrey Pintrit, del que les hablé en la primera parte, en donde tenemos dos grandes áreas, la naturaleza del conocimiento del lado izquierdo y del lado derecho el proceso de conocer. Dentro de la naturaleza del conocimiento se encuentra la certeza del conocimiento, en donde hay dos extremos en un continuo. El conocimiento es estable versus el conocimiento puede cambiar. Está también la simplicidad del conocimiento, en donde el conocimiento está hecho a partir de hechos aislados o conceptos aislados o se encuentra todo interrelacionado. Del lado derecho en la fuente tenemos que el conocimiento está fuera del sujeto versus el conocimiento construye. El conocimiento es construido por el sujeto y también la justificación en donde la autoridad es quien dice que es el conocimiento correcto o son las personas a través de la investigación y la indagación que es el conocimiento correcto. Empleando este tipo de modelos, lo que hemos estado haciendo es derivar justamente de a partir de las dimensiones formas de pensamiento, que es lo que queremos enfatizar en este curso. Entonces, bueno, dentro de la dimensión de certeza, la certeza del conocimiento, lo que queremos es mostrar que el conocimiento puede cambiar con el tiempo y lo que se considera cierto hoy puede ser falso mañana. Como un ejemplo de ello, tenemos esta imagen del sistema solar. Si se acuerdan ustedes, pues alguna vez la humanidad pensó que éramos el centro del universo, ¿no? Y eso tenía mucha lógica porque veíamos el sol salir desde el este y ocultarse por el oeste, ¿no? Entonces, para nosotros era totalmente verdadero, era algo que podíamos ver con nuestros sentidos y por lo tanto, pues era algo que no se podía, pues digamos, contradecir, ¿no? La evidencia eso nos marcaba. Sin embargo, era una cuestión de perspectiva en cuanto la humanidad pudo salir a través de telescopios y a partir de o sea, ampliar esta perspectiva a partir también de diferentes formas de dar cuenta de cómo los planetas giraban alrededor de nosotros, pero nosotros a su vez girar alrededor del Sol, pues nos dimos cuenta de que no éramos el centro del universo, ¿verdad? Y dentro de esta dimensión sobre la certeza tenemos, como les comentaba hace rato en el modelo, dos extremos. Sin embargo, pues en cada uno de estos extremos se pueden encontrar también puntos intermedios o en transición. Entre los extremos, bueno, tenemos el extremo ingenuo, en donde la afirmación sería el conocimiento no cambia con el tiempo. Y dentro del el extremo sofisticado tendríamos el conocimiento cambia con el tiempo. Dentro del lado ingenuo tenemos diferentes frases que estuvimos pensando y adaptando. Y una de ellas sería, lo que es cierto hoy será cierto mañana, ¿no? Y pasado mañana y siempre. Es decir, el conocimiento no cambia, nunca va a cambiar. Y lo que yo sé hoy va a seguir siendo verdadero mañana. Sin embargo, bueno, hay otras formas también ingenuas de llevar esta dimensión sobre la certeza del conocimiento hacia otros ejemplos. Por ejemplo, la forma de hacer las cosas no debe de cambiar. Hay una única forma de hacer las cosas y las demás no son correctas, ¿no? También podemos encontrar otra afirmación ingenua que podría ser, no hay lugar para dudas porque hay una única manera de hacer las cosas. Y bueno, seguramente algunos de ustedes podrán ir encontrando formas de pensamiento, pues tal vez similares, no solo en nosotros mismos, sino también en algunos conocidos, familiares o amigos. En esta dimensión de certeza del lado sofisticado, como les comentaba, está el conocimiento cambia con el tiempo. Y por lo tanto también lo que es cierto hoy puede no ser cierto mañana, como pasó con los planetas. Hay diversas formas, por ejemplo, de hacer las cosas dependiendo del contexto. Eso es muy importante porque abre a un sinfín de posibilidades de ver la vida y de ver el mundo. Y lo que puede ser correcto en un contexto puede no serlo en otro. Es decir, todo depende, como dicen, del cristal con que se mire. Y recuerden que pues, hay muchos lugares con otras culturas y que tienen otras formas de hacer las cosas.
lo que puede ser ampliamente aceptado en un lugar puede ser totalmente repudiado en otro, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esta certeza del conocimiento. Lo importante es tratar de llegar hacia el lado verde, ¿no? Es decir, contextualizar, tomar en cuenta otros escenarios, darnos cuenta que depende de todos los escenarios y los contextos, cómo el conocimiento puede ir cambiando, no solamente a través del tiempo, sino también a través de los contextos. Respecto a la simplicidad del conocimiento, que es la segunda dimensión, encontramos el que es importante mostrar cómo es que el conocimiento se interrelaciona entre diferentes áreas. No se trata de hechos aislados, dado que pertenecen, como mencionábamos, pues a diferentes contextos, ¿no? Un ejemplo de ello es esta imagen que encontré sobre el tráfico, ¿no? Uno dice, bueno, pues es que de repente se hace las aglomeraciones y el tráfico y no sabemos por qué a ciertas horas. Bueno, pues porque todos respondemos a la misma lógica y salimos más o menos a la misma hora y vamos más o menos hacia el mismo rumbo. ¿Por qué? Pues porque somos parte de una ciudad que es más grande y que tal vez tiene centros de trabajo pues en un grupo, en un espacio focalizado dentro de la ciudad y todo está centralizado, pero además a su vez somos parte de otra lógica de vivienda en donde la mayoría tal vez vive lejos de sus centros de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ver cómo estas capas se interrelacionan es algo muy importante, ¿no? Y verlo como un fenómeno simple es la visión ingenua, ¿no? Entonces, en este sentido, los ejemplos sobre la dimensión de simplicidad podemos encontrarnos en el lado ingenuo con la afirmación, el conocimiento no se relaciona entre conceptos, áreas o contextos, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante, muy interesante y que hemos visto muchas veces, las matemáticas y la psicología, pues no tienen nada que ver, ¿no? Sin embargo, hay formas de ver los fenómenos psicológicos que tienen que ver con estadística y matemáticas, ¿no? Cuantificar lo psicológico. Otra forma de ver como algo simple el mundo y el conocimiento tiene que ver con una afirmación de tipo, lo que pasa en México no tiene impacto en el mundo y viceversa, ¿no? Lo que pasa en el mundo no tiene impacto en México. Pero ¿cuántas veces no hemos visto que estamos sujetos en la economía global, por ejemplo, ¿no? En el momento en que estoy grabando este video está sucediendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y más allá de que estén lejos de nosotros y que estén del otro lado del mundo prácticamente, pues ha tenido un impacto global a nivel económico. El peso se ha devaluado, el dólar ha tenido fluctuaciones y han habido un sinfín de respuestas económicas, ¿no? La pandemia mundial tuvo un impacto no solamente en la salud de México, sino también en la economía de México. Otra frase que puede dar cuenta de una visión ingenua en torno a la simplicidad del conocimiento es, lo que yo haga hoy no impacta mañana. Por supuesto que todos nosotros tenemos ejemplos en la vida cotidiana respecto a este tipo de afirmaciones. Si todos los días me fumo un cigarro, 10 cigarros, tal vez el día de mañana pueda generarme un cáncer de pulmón, ¿verdad? Si todos los días tengo una dieta no poco saludable, tal vez el día de mañana pueda tener obesidad o diabetes, por ejemplo. Otra afirmación podría ser que está más enfocada hacia el curso, es la noticia es local y no tiene relación con algo mundial, ¿no? Y bueno, como seguramente ya lo están indagando, pues eso no tiene cierta validez, sobre todo cuando hablamos de una dimensión global, ¿no? De una dimensión en cómo se están interrelacionando los conceptos y las áreas. En el lado sofisticado podemos ver la frase, el conocimiento no se relaciona entre conceptos o áreas, más bien el conocimiento sí se relaciona entre conceptos, áreas o contextos, ahí hay un pequeño error. Y por lo tanto, bueno, las materias y áreas se influyen mutuamente, ¿no? La economía se ha visto muy bien desarrollada por la psicología. ¿Por qué? Pues porque hemos encontrado que muchos fenómenos psicológicos explican pues algunas de las fluctuaciones en el mercado, por ejemplo. También pertenecemos a contextos globales y tenerlo en cuenta, pues siempre es muy importante porque pues, nos hace ver una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Es decir, no nos quedamos con una única forma de ver las cosas, sino cuando empezamos a indagar en por qué las cosas son así y vemos que pertenecemos a fenómenos más amplios que nosotros mismos o que nuestra comunidad inmediata, pues nos damos cuenta de que hay muchas otras lógicas detrás, ¿no? Y entonces nos ayuda a comprender muchos fenómenos. El pasado es importante para comprender el presente, por supuesto, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, por ejemplo, en las noticias que vemos el día de hoy,
¿qué relación tienen con las noticias del pasado? ¿Cómo se relacionan con otras noticias que tal vez ya hasta se nos habían olvidado? La agenda mediática tiene una vida muy corta, ¿no? Pareciera que las noticias se nos olvidan en cuanto es otro día, pero hay muchas noticias que están relacionadas con noticias anteriores. Y bueno, también una forma de ver sofisticado este concepto de la simplicidad del conocimiento sería una frase como la noticia, aunque local, puede tener relación con contextos nacionales o globales, ¿no? Mundiales también, ¿no? Cualquier noticia tiene que una relación también con otras lógicas, otra forma de ver la misma noticia que puede responder a algo mucho más amplio que la misma noticia. Y bueno, también encontramos del lado del proceso de conocer, encontramos la fuente de conocimiento, es decir, dónde está el conocimiento, ¿no? Y lo que queremos aquí es enfatizar que el conocimiento puede ser construido por el usuario, es decir, por nosotros, evitando creer que está fuera de sí, solo es necesario encontrarlo. Un ejemplo de esto es solo pensar que el conocimiento está en los libros, ¿no? Los libros son escritos por personas y las personas tienen cierto conocimiento, pero no tienen todo el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, tampoco podemos confiar ciegamente y completamente en los libros, ni tampoco ciegamente y completamente en Internet. Y para ello también tenemos varios ejemplos del lado izquierdo, los ingenuos, del lado derecho, los sofisticados, en donde podemos encontrar, por ejemplo, en el lado izquierdo, que una forma ingenua de ver este fenómeno sería, el conocimiento está fuera de mí y necesito encontrarlo. Entonces, por supuesto, esto habla de una pasividad de las personas. Lo que quiero saber de este tema, alguien experto me lo tiene que explicar. Y esto es muy común, por ejemplo, cuando hablamos de situaciones escolares, ¿verdad? En donde el profesor es el que sabe y como yo no sé, necesito que un profesor me lo explique. Y bueno, ¿dónde queda también esta capacidad autodidacta en donde nosotros podemos conocer diferentes temas y volvernos inclusive hasta cierto punto expertos en algunas cosas sin que nadie nos lo explique, ¿no? Indagando, investigando también. Si está en Internet es porque es verdad, ¿no? Esto es como muy importante porque dota de toda confianza acrítica a Internet, ¿no? Y no todo lo que está en Internet es verdad. ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede publicar algo en Internet, ¿no? Otra forma también ingenua sería Internet es más importante que mi propio entendimiento, ¿no? Entonces, no vale la pena esforzarse por comprender algo cuando en Internet ya me lo están explicando. Pero ¿qué tal que te lo están explicando de una forma en la que a otras personas les conviene que lo creas así, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto en Internet, ¿no? Como dicen por ahí, la verdad la escriben los vencedores, pero bueno, en este caso, ¿quiénes son los vencedores? Pues hay muchas personas que les conviene que veas de cierta forma algunos fenómenos. Con la pandemia esto se vio claramente, ¿verdad? Eh, Otra forma ingenua sería, los libros dicen lo que se debe saber, ¿no? Y por supuesto, como ya comentábamos, pues los libros también están escritos por personas, así como las noticias en Internet y los posts en redes sociales. Y estas personas no siempre tienen toda la información y toda la verdad en las manos. Del lado sofisticado, en esta área de fuente de conocimiento, se encuentra el conocimiento puede ser construido por mí en reflexión o en interacción con otros, inclusive. Lo que sé lo he analizado con la experiencia y la evidencia, ¿no? Es decir, pues lo que yo he estado encontrando, pues lo he estado cruzando con lo que yo sabía previamente y también con lo que yo voy formando en mi cabeza sobre este tema. Y entonces voy tomando una posición respecto a cualquier tema. Otra frase sofisticada sería, las noticias pueden tener parte de verdad y parte de falsedad, ¿no? Y es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Es decir, las personas son las que escriben las noticias, no están dadas por alguna situación que garantice una verdad, sino que las noticias, como cualquier cosa, son puntos de vista y estos puntos de vista pueden estar sesgados. Otra forma sofisticada de ver esta dimensión es Internet es una fuente de consulta, pero no la única. Y por supuesto, hay muchos sitios de Internet, pero no todos los sitios de Internet pueden tener la misma intención, ¿verdad? Y además podemos hacer un cruce entre lo que yo sé, lo que veo en Internet, lo que veo en libros, lo que veo con otras personas, lo que les pregunto a otras personas, y entonces puedo yo generarme una opinión personal, pero no solamente con una única fuente de información. Y otro punto desde el punto de vista sofisticado sería lo que está en Internet está escrito por personas que a su vez tienen forma de ver las cosas, lo que he estado reiterando, y es que pues todos tenemos formas de ver las cosas y todos tenemos filtros, ¿no?
si estos filtros se ven reflejados en contenido de Internet y yo estoy consciente de que eso puede suceder, entonces me puedo blindar con algunas estrategias, ¿no? De indagación, de investigación, de comparación de fuentes para generarme mi propia versión de cualquier evento. Por último, vamos a hablar de la justificación del conocimiento. Para esto, nosotros lo que queremos es incentivar en el usuario la creencia de que el conocimiento puede ser comparado, contrastado y evaluado a través de estrategias de investigación e indagación, y no solo ser aceptado por tratarse de fuentes de autoridad o excesiva confianza, como pueden ser inclusive hasta nuestros propios padres o nuestras parejas o nuestros profesores más inteligentes, ¿no? Todos tienen la forma de ver, su propia forma de ver las cosas. Bueno, en esta dimensión podemos ver desde el lado ingenuo que el conocimiento es correcto cuando lo da una autoridad, ¿no? Y bueno, de aquí podemos desprender algunas afirmaciones, como por ejemplo, las personas expertas por lo general deben de tener razón. Y bueno, claro, las personas expertas tienen mucho conocimiento, pero no tienen todo el conocimiento y yo lo que tengo que hacer es, pues, ser un poco crítico con este conocimiento y tal vez entrevistar a más personas, conocer más opiniones y ver más información hasta hacerme mi propia posición, ¿no? Otra afirmación sería: los noticieros dicen la verdad porque de eso se trata su trabajo. Algo muy importante y que me gustaría mucho enfatizar. Claro, los noticieros deberían de decir cierta verdad, pero la verdad, pues aparentemente es muy difícil de alcanzar porque los fenómenos ocurren en contextos y en determinados contextos las verdades cambian. Y además, bueno, a pesar de que el trabajo de los noticieros sea decir la verdad, muchas veces están pues tendenciosos o tienen ciertos intereses personales o económicos que pueden hacer que pues no sea solamente la verdad la que comuniquen. Y eso nos lleva a la a la última frase: la verdad es una sola. ¿Cómo podemos saber que algo es completamente verdad? ¿No? Esto nos va a ayudar a nosotros, por ejemplo, a identificar noticias con contenido tendencioso, exagerado, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos un titular muy exagerado, tenemos que preguntarnos, ¿por qué esta intención de este titular tan exagerado? ¿De verdad serán así las cosas? ¿Qué otros titulares me pueden decir otros puntos de vista sobre esta misma noticia? Y por otro lado, en el lado sofisticado del área de justificación, tenemos el conocimiento de ser justificado a través de investigación. Y nos pueden desprender frases como: lo que sé de este evento lo acepto porque comparé fuentes. Es decir, me di a la tarea de ver diferentes fuentes, preguntar con diferentes personas y entonces tengo una posición y me asumo desde un punto de vista, ¿no? Claro que si hay evidencia, pues tengo la capacidad de cambiar hacia otro punto de vista. Lo relevante es lo que dice la evidencia sobre el tema, ¿no? Y esto es lo que estaba tratando de decir en el punto anterior. Si hay evidencia nueva, que se parece mucho al pensamiento científico, si hay evidencia nueva sobre el tema, sobre el evento, sobre la noticia, bueno, pues entonces tal vez la primera noticia que leí no era la mejor, ¿no? Hay otras noticias que pueden darnos más información. Considero que hay varias verdades dependiendo de quién cuente la historia. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque las historias van a ser contadas desde diferentes puntos de vista y lo mejor es conocer varios puntos de vista para entonces sí formarnos nuestro propio punto de vista. Y bueno, para eso vamos a retomar un caso que ustedes ya vieron en la unidad 1, que es el de Esteban Arce y su pelea con el doctor por la ivermectina. Un tema muy interesante que ustedes vieron desde el punto de vista de los sesgos heurísticos en la unidad 1, pero que podemos analizar brevemente desde el punto de vista de las creencias, ¿no? Entonces, bueno, desde la certeza nos podemos preguntar: bueno, ¿esta información es reciente? Parece que sí. ¿Puede cambiar la posición de Esteban? Pues la verdad no lo sabemos porque pues Esteban parece tener muy claro que a él le funcionó, ¿no? Pero bueno, esto es solamente el punto de vista de Esteban, ¿no? Y esto a su vez no tiene que ser una verdad absoluta, aunque Esteban sea muy famoso y sea un comunicador, o sea, lo que ustedes quieran, ¿no? Es un punto de vista muy acotado y muy específico a un contexto que es Esteban y su familia, ¿no? Puede cambiar el uso de la ivermectina en el futuro, es decir, con esta dimensión de certeza, el conocimiento cambia con el tiempo, pues puede ser que sí, puede ser que no. La verdad es que me parece que la ivermectina se utiliza en un área muy específica para tratar ciertas enfermedades y no parece que tenga que ver precisamente con el COVID, ¿no? Es decir, si nosotros indagamos un poco más sobre el tema, vamos a encontrar que se utiliza para otros tratamientos, pero no para el COVID, ¿no?
Sobre el área de simplicidad, recuerden, ¿no? Cómo se relacionan diferentes áreas y contextos. ¿Cómo se relaciona esto con el área de la salud? ¿No? Bueno, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque puede impactar en las personas quienes pueden estar tomando un medicamento que no está teniendo impacto en la salud, ¿no? Es decir, que no está atacando el problema, que era el COVID. ¿Y qué impacto puede tener en las personas que lo ven? Pues un impacto muy importante. ¿Por qué? Pues porque pueden justamente estar atentando contra su salud al tomar un medicamento que no tiene una eficiencia comprobada, ¿no? Y para eso, bueno, pues darnos a la tarea de investigar más sobre este tema y darnos a la tarea de pensar si esto se puede relacionar también inclusive con una posición poco sofisticada del punto de vista de Esteban, ¿no? Respecto a la fuente, bueno, ¿qué sé sobre la ivermectina? ¿No? Y tengo que preguntarme a mí mismo si no sé en dónde puedo saber más sobre su uso y si Esteban Arce es una fuente confiable, ¿no? De lo que la ivermectina puede hacer por nosotros en el caso del COVID, ¿no? Me parece que no lo es, ¿no? Porque él es comunicador más no un médico y si otro médico le está diciendo pues que tiene que tomar con cuidado este tipo de afirmaciones donde la ivermectina parece una cura milagrosa, pues entonces puede estar justamente provocando que otras personas pues la tomen indiscriminadamente, ¿no? Lo mismo pasó con Donald Trump cuando empezó a sugerir tomar dióxido de cloro y bueno, eso puede perjudicar a la salud, ¿no? Claramente que eso al decir una persona con su presencia y con la importancia de Donald Trump en su momento, que fue presidente de Estados Unidos, sin ningún trasfondo médico, pues podía atentar contra la vida de las personas. Y por supuesto, en justificación, ¿cómo sé que el conocimiento es correcto? Bueno, pues puedo preguntarme qué estrategia puedo seguir para saber más, ¿no? ¿Cómo puedo tomar una posición al respecto y a quiénes puedo consultar? Todos tenemos tal vez algún conocido médico, sitios de información médica. Ahora con la pandemia hay muchos sitios de la OMS sobre medicina y sobre cómo impactan los diferentes medicamentos en el COVID, ¿no? No solamente quedarnos con lo que nos dicen las redes sociales, como por ejemplo este tweet, ¿no? No solamente quedarnos con lo que vemos en redes sociales y en las noticias, porque pues al final muchas opiniones están vertidas en las noticias y son opiniones de personas que muchas veces no tienen el conocimiento detrás como para hacer afirmaciones de este tipo. Entonces, bueno, en las siguientes partes del curso van a estar analizando diferentes noticias. Sería muy importante que pudieran continuar retomando este tipo de procedimientos para que esto los ayude a tomar una decisión de compartir o no compartir información tendenciosa o información falsa. Vamos a continuar con el curso.